Buenas y bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un mensaje poderoso, ¿no? Un mensaje que gira en torno a la figura bíblica de Caleb que tú nos compartiste y bueno, nos ha parecido fascinante. Nos basaremos principalmente en un sermón del pastor Eliud Amaya de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva en Colombia. Y bueno, el objetivo de hoy es, desmenuzar las ideas clave y ver qué es lo que más te llama la atención de todo esto. Me parece increíble cómo este mensaje, usa la historia de un personaje bíblico, Caleb, para explorar la fe, un concepto tan fundamental para nosotros. Sí, totalmente. Y lo que realmente queremos transmitirte hoy, la esencia de este deep dive, es la idea de que la fe no tiene límites. No se ve limitada por nuestra fuerza física, nuestra edad o las circunstancias que nos rodean. Lo que realmente define nuestra fe es la confianza que depositamos en Dios, incluso cuando la duda y el miedo nos asaltan. En definitiva, la fe no se mide por lo que nosotros podemos hacer, sino por nuestra convicción en lo que Dios puede hacer. Es una perspectiva muy esperanzadora, ¿verdad? Sobre todo cuando nos sentimos abrumados por nuestras propias limitaciones o por los obstáculos que se nos presentan. Para ponernos un poco en contexto, recordemos quién era Caleb. Un compañero de Josué que, a diferencia de la mayoría de los israelitas, vio posibilidades donde otros solo veían problemas insuperables. Imaginemos ese momento histórico. Llegan a la tierra prometida, la culminación de años de espera, el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero, oh, sorpresa, la tierra está habitada por gigantes. Imagínate, después de tanto tiempo anhelando esa tierra, encontrarte con esos gigantes. La reacción de miedo y desesperación es casi inevitable. De hecho, 10 de los 12 espías enviados a explorar la tierra volvieron aterrorizados. Hablaban de gigantes enormes y de ciudades fortificadas. Un panorama desolador. Y eso que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, donde la abundancia era evidente. El pastor Amaya menciona esas uvas gigantescas. Una tierra que, según las escrituras, manaba leche y miel. Las bendiciones eran palpables. Un contraste brutal con la respuesta del pueblo, ¿no te parece? El miedo se apoderó de ellos. Lloraban y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Incluso llegaron a desear la muerte, preferían haber muerto en Egipto o en el desierto. Es impresionante el nivel de desánimo que experimentaron. Pero en medio de esa desesperación generalizada, Caleb y Josué se mantienen firmes. Su visión es radicalmente diferente. ¿Qué vieron ellos que el resto no pudo ver? Para Caleb, esos gigantes y esas ciudades fortificadas no representaban un fin, sino una oportunidad. Una oportunidad para que Dios demostrara su poderío, su grandeza. Él confió plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando la situación parecía humanamente imposible. El pastor Amaya lo explica perfectamente con esta frase. Cuando para la gran mayoría ya era imposible, era difícil, miraban todo religiosamente, políticamente, históricamente, como usted quiera verlo, racionalmente, filosóficamente, razonamiento humano, lo que sea, era imposible. Pero Caleb lo que veía era una oportunidad para que Dios hiciera algo más grande. Es increíble esa diferencia de perspectiva, ¿verdad? Mientras la mayoría se centraba en sus propias limitaciones y en la magnitud del problema, Caleb fijaba su mirada en la capacidad ilimitada de Dios. Es una lección brutal sobre cómo nuestra percepción moldea nuestra realidad. Lo que para algunos es un muro infranqueable, para otros, con fe, puede convertirse en un trampolín. Y hablando de eso, el pastor Amaya introduce un simbolismo muy interesante con las montañas en la Biblia. Las describe como esos problemas enormes que encontramos en nuestras vidas, esos obstáculos que nos impiden avanzar, que nos bloquean la visión. Lo curioso es que esas montañas, según el pastor, pueden ser una herencia o una maldición. Todo depende de nuestra fe y de cómo decidamos verlas. Para la mayoría de los israelitas, esa montaña en forma de gigantes fue una fuente de terror, un obstáculo que los paralizó. Pero para Caleb, esa montaña, concretamente Hebrón, se convirtió en su herencia. Él la vio como algo que Dios le daría a pesar de las dificultades. Es decir, el mismo obstáculo, visto con miedo o con fe, te lleva a resultados completamente opuestos. Totalmente. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Te has enfrentado alguna vez a una montaña que te parecía imposible de superar? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Te centraste en la dificultad o intentaste ver más allá? Nuestra respuesta a esa pregunta revela mucho sobre nuestra fe. La historia de Caleb no termina con esa primera visión de la tierra prometida. Hay un factor temporal que no podemos olvidar. Sí, pasaron nada menos que 45 años desde ese primer contacto con la tierra prometida hasta que Caleb finalmente reclamó su herencia. 45 años. Imagínate mantener una promesa viva durante tanto tiempo. Y lo más increíble es que después de toda esa espera, Caleb mantuvo su fe intacta. El pastor Amaya lo dice claramente. Él creyó en las promesas de Dios y se mantuvo firme. Escuche. 45 años después de que entraran a la tierra prometida, 45 años se mantuvo de espera, y finalmente con la misma fuerza de su juventud de 45 años atrás, reclamó la tierra que Dios le había prometido a él.
una perseverancia que nos habla de la verdadera naturaleza de la fe. ¿Y qué nos dice esto sobre la fe? Pues que no es un sentimiento pasajero o que depende de las circunstancias del momento. Es una convicción profunda y duradera, capaz de sostenernos en momentos de incertidumbre y espera. Y fíjate, Caleb alcanza la victoria con 85 años, una edad muy avanzada para la época. Esto nos da mucha esperanza, ¿no? Nunca es demasiado tarde para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Su historia rompe con esa idea de que la juventud es el único momento para la fuerza y la realización. Totalmente. Solemos asociar la juventud con la vitalidad, con la capacidad de lograr grandes cosas. Pero Caleb nos demuestra que la fidelidad y la fe a lo largo del tiempo pueden dar frutos incluso en la vejez. Y eso nos lleva a una pregunta para ti. ¿Has sentido alguna vez que las promesas de Dios están demorando en tu vida? ¿Cómo te ayuda la historia de Caleb a seguir confiando a pesar del paso del tiempo? Un punto clave del mensaje del pastor es la diferencia entre una fe que se apoya en nuestras fuerzas y una fe que confía plenamente en el poder de Dios. Exactamente. Caleb y Josué no se centraron en sus capacidades para vencer a los gigantes o conquistar las ciudades. Su confianza estaba puesta en la habilidad y el poder de Dios. Entendían que la batalla no era suya, sino de Dios. En cambio, los israelitas, dominados por el miedo, querían volver a la esclavitud de Egipto. Su error fue enfocarse en sus propias limitaciones y en las dificultades que veían. El pastor Amaya lo explica así. ¿Qué creía Josué y Caleb? ¿Qué veía Josué y Caleb? Ellos no miraban sus propias fuerzas, ellos miraban eran las fuerzas y la habilidad y el poder de Dios. Se trata de dónde ponemos el foco, ¿no? Claro. Y de ahí surge una definición muy interesante de rebelión. Para Josué y Caleb no era solo desobedecer órdenes, sino creer que algo es imposible. Pensar que no hay solución. En definitiva, dudar de la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Es una perspectiva muy reveladora. A veces pensamos en la rebelión como un acto de desafío directo, pero también puede ser la incredulidad, la falta de fe en que Dios puede actuar. Y esto se refleja en nuestra forma de hablar y de confesar nuestras circunstancias. El pastor Amaya dice que las personas sin fe suelen hablar negativamente, centrándose en los problemas. En cambio, los creyentes deberían estar declarando las promesas de Dios. ¿Te has fijado en eso en tu propia vida? ¿Te encuentras hablando más de tus problemas que de las posibles soluciones o de tu confianza en que las cosas pueden cambiar? Volviendo a la historia, llega el momento en que Caleb, con 85 años, se presenta ante Josué para reclamar su herencia. Sí, le recuerda la promesa que Moisés le hizo 45 años atrás. La tierra que había pisado sería suya. Y esa tierra no era un lugar cualquiera. Era el monte Hebrón, habitado por los Anakim, unos gigantes conocidos por su fuerza y tamaño. No era precisamente un lugar fácil de conquistar. El pastor Amaya cita las palabras de Caleb. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los nacidos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y os echaré como Jehová ha dicho. Es increíble la seguridad y la confianza de Caleb a su edad. Totalmente. Caleb no pedía una tierra fácil. Pedía el mayor desafío, confiando en que Dios le daría la victoria. Y hay un detalle que me llama la atención, que el pastor Amaya menciona. ¿Por qué Josué no había conquistado Hebrón antes? Quizás la fe inquebrantable de Caleb fue el detonante para la acción. A veces nuestra fe puede inspirar a otros. Es una reflexión interesante. La convicción de una persona puede ser la chispa que desencadena un cambio o que libera bendiciones que estaban esperando. Hay montañas o bendiciones en tu vida que sientes que deberían ser tuyas, pero que aún no has reclamado. ¿Qué te impide avanzar con la misma determinación que Caleb? El pastor Amaya también se centra en el significado del nombre Caleb y su relación con su carácter. Sí, Caleb significa perro en hebreo. Puede sonar extraño, pero en la simbología hebrea, los perros representan la lealtad, la valentía y la fidelidad. Y Caleb encarnó esas virtudes. Fue leal a Dios, valiente ante sus enemigos y fiel a la promesa que recibió. El pastor también menciona otra interpretación, todo corazón o corazón pleno. Esto subraya la entrega total de Caleb a Dios. Y no olvidemos que Caleb provenía de la esclavitud. El pastor Amaya enfatiza que Dios a menudo elige a los que parecen insignificantes para avergonzar a los poderosos. Un recordatorio de que nuestro pasado o nuestras limitaciones no son un impedimento para que Dios obre a través de nosotros. ¿Te has sentido alguna vez no cualificado por tu historia? Caleb nos demuestra que eso no importa. Para terminar, el mensaje del pastor nos recuerda que la victoria final viene de la gracia de Dios y que esa gracia se activa a través de nuestra fe y fidelidad. No se trata solo de nuestro esfuerzo, sino de confiar en el poder de Dios. La fidelidad, la lealtad y la valentía son las claves para recibir sus promesas. El pastor cita Romanos 5.20, que nos dice que la gracia de Dios sobreabunda donde el pecado abunda. Esto significa que no es nuestro esfuerzo lo que moverá las montañas de nuestra vida, sino el amor y el poder de Dios.
Y también menciona la experiencia de Pablo en 2 Corintios 12.9-10, donde se gloriaba en sus debilidades porque en ellas se manifestaba el poder de Dios. Sentirse débil no nos excluye del favor divino. Y el final de la historia de Caleb es claro. Él conquista Hebrón, expulsa a los gigantes y toma posesión de la promesa de Dios. La fe y obediencia son más fuertes que cualquier obstáculo. La historia de Caleb nos enseña que nuestra fe y fidelidad a Dios, sin importar nuestras circunstancias o el tiempo transcurrido, son las que nos permiten alcanzar la victoria y recibir la herencia que Él nos ha prometido. Incluso cuando nos enfrentamos a gigantes, montañas que parecen imposibles, podemos elegir como Caleb ver oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu Hebrón? ¿Qué promesas de Dios aún no has reclamado? ¿Qué montañas estás enfrentando que podrían convertirse en tus mayores bendiciones? ¿Cómo sería para ti tener el corazón pleno de Caleb al perseguir las promesas de Dios en este momento de tu vida? Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en la plataforma de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva en Colombia. Para más contenido que edifique tu fe, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y únete a nosotros en el próximo episodio. Que el Señor los siga bendiciendo de gran manera. Hasta la